habéis visto que ha hecho, no solo ha hecho un estudio de sus modalidades, sino que además ha hecho una reunión mágica. Y ha hecho una cosa que es muy importante, y es qué parte del otro, el perseguidor del otro, qué parte del otro está resonando en mi parte de personalidad. Ya ha sacado su parte en la que resuena. Eso ya es magia lo que has hecho, ¿eh? Eso ya es high level. Imagínate, es lo que resuena del otro es el padre crítico y el niño adaptado del otro. Por lo cual está de perseguidor conmigo. ¿Y qué resuena? En mi padre crítico y en mi niño adaptado. Con lo cual saco de mi yo lo que resuena del otro y lo separo y lo dejo bien claro. Ah, lo que resuena en mí es el padre crítico y el niño adaptado. Por tanto, veo el padre crítico y el niño adaptado del otro y el otro se me hace pues una mierdecilla, una cosa chiquitita. Entonces tú te das cuenta que creces. ¿Por qué? Porque creces en adulto, niño natural y padre protector, en tu triángulo. Y lo has hecho perfecto. Eso es de high level, ¿eh? Que es high level al cuadrado. Pésate mucho. Que el estar embarazada quiere decir que eso es algo impresionante. Porque claro, da un inconsciente colectivo. Eso ya es mucha tela. A ver, más informaciones. Oye, tengo una cosa curiosa. No es mía, no es un recuerdo. Cuando hace unos años estuve metido en el mundo de la política, había un recurso que utilizaba la gente que me llamó la atención y luego recientemente lo he vuelto a oír a otro político. Y es cuando te venía un gran hombre de estos que te venía a dar la mano por la posición que ocupaba y tal, así medio encolado, sí. Inmediatamente, perdonar la parte escatológica de la historia, te lo imaginabas cagando. Y se te caía y se acababa totalmente. Que cuando viene alguien así, tú le dices, la posición esta de, ¿cómo se llama el del nacimiento? El cagonet ese de catalán. Le ve el cagonet con los pantalones bajados y cagando en esto y automáticamente ya se le acaba la mano. Sí, eso viene. A ver, Gonzalo. A ver, El arquetipo de los pelos es un arquetipo muy fuerte. Daros cuenta que en el mundo de los primates, los pelos están muy relacionados con la territorialidad y la dominancia. Cuando los grandes machos de gorila, chimpancé, etcétera, se van a enfrentar, los pelos de los hombros se erizan. Habéis visto que en la especie humana, cuando se quiere dar poder a alguien, autoridad física a alguien, se le pone hombreras. Porteros, militares, etc. Entonces las hombreras dan muchísimo poder. Imita a los pelos de los hombros que se erizan. Por eso el perder los pelos quiere decir que pierde la autoridad, pierde el poder. Muy importante, ese arquetipo es fundamental. Y lo has hecho genial, Gonzalo. Y muy bien explicado, muy bien, genial. Más. Teniendo en cuenta, yo me he acordado mucho de este mismo ejercicio que creo que lo hicimos en el primer curso, ¿no? Y ya en sí me ha parecido sorprendente la diferencia entre un momento y otro. En aquel momento... que hace bastantes años ya. Sí. En aquel momento lo que me surgió también por las circunstancias en las que yo me encontraba eran recuerdos oscuros, fríos, húmedos, es decir, de malestar. Y me ha sorprendido gratamente el que lo que me viniera fuera como una fotografía en mi lado izquierdo con mi padre, es decir, yo subida a hombros de mi padre. Yo creo que eso hace tiempo no me lo hubiera imaginado, esa fotografía tan entrañable. Yo uno todo esto a que yo he sido madre hace 2 años y evidentemente te cambia, es decir, aprendes muchísimo a cuidar y tal. Y también es un poco la fotografía que yo veo, por ejemplo, en mi marido, que bueno, yo no me suelo cargar a mi hijo en los hombros, pero a mi marido con mi hijo. Y para mí es una estampa magnífica, ¿no? La fotografía no tenía mucho color y no tenía audio, pero era fenomenal, es decir... ¿Y le has puesto color luego? Le he puesto algo de color, no demasiado. ¿No te dejaba la fotografía ponerle más color?
Esto os dais cuenta que hay veces que nosotros queremos modificar las submodalidades de una experiencia y no nos deja. ¿Y eso por qué? Ahora lo veremos. ¿Eh? Ahora, Bien, muy bien, Ana. El sonido tampoco especialmente, era una situación como de mucha paz, ¿no? A mi entender. El único sonido que me ha salido es el sonido de la risa de un niño, de una niña, que en ese caso era yo, ¿no? Porque, y salía de aquí la risa, de aquí. Muy bien. Precisamente lo que tenía más en contacto con mi padre, ¿no? Mi padre era una persona sonriente, joven, y ya digo, para mí no lo he modificado mucho porque estaba tan satisfecha de ver esas fotografías que en comparación con hace años o en otros momentos quizás hubiera sido imposible. Muy bien. Fijaros, lo que ha comentado está muy bien, porque puede ocurrir dos cosas. Cuando no nos deja que modifiquemos las submodalidades, puede ocurrir que el bloqueo emocional sea tan gordo que no podamos modificar. Y entonces nos da la información de decir, estamos con un bloqueo emocional muy gordo. Y entonces, ¿qué submodalidades son las que no nos dejan? A lo mejor ponerle color, porque emocionalmente no nos lo permite. Darle movimiento, no nos lo permite. Y entonces, cada submodalidad tiene un significado emocional diferente. Y otras veces es porque uno se siente que ha dado un paso tan grande que, mira, me quedo así, no toco más. ¿Os dais cuenta? Puede ser porque haya una manifestación de bloqueo o porque uno se sienta satisfecho tal y como ha salido. ¿De acuerdo? Puede ser por una cosa u otra. Muy bien. Ana, dime. Ana, déjame que choque. Imaginaros, el mundo es... Yo estoy ahora llevando un proyecto que queremos llevar todo el grupo y es un proyecto sobre creatividad. Y el proyecto de la creatividad consiste en lo siguiente, y es que tal y como está concebida la infancia en este tipo de sociedad, se ha cercenado la creatividad. Entonces al niño se le da toda la creatividad ya hecha. ¿En qué consiste? En que se le dan ya los juegos, con los muñequitos ya dibujados, y lo único que hacen es ser unos grandes técnicos en el juego creativo, pero creado por otros. Ellos ya no inventan nada, no crean nada. Con lo cual, cuando llegan a la adolescencia, que tienen que ser creativos de su propia autoimagen, no saben. Y crean dependencias. Entonces son adolescentes fuertemente dependientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que les ha faltado el periodo de la fantasía. Entonces, el niño tiene que crearse un mundo fantástico dentro de sí para poder luego ser autosuficiente. De modo que de manera natural los niños son imaginativos, fantasiosos, y si la realidad no les gusta demasiado, se inventan el amigo invisible. La cambian. ¿Verdad? La cambian. Y eso es lo que hemos tenido infancias interesantes, pues resulta que nos hemos hecho infancias paralelas. Yo lo digo en todos los cursos porque es verdad, y está mi hermano, lo puede atestiguar, que yo me he inventado mi vida. Y mis recuerdos están inventados. Entonces muchas veces yo los digo y mi hermano dice, pero si no es así, digo, ya, pero está muy bien. Entonces, muy importante inventarse la vida y los recuerdos y decir, oye, que los recuerdos esos, pues no me gustan, me voy a poner otros. Pero sin embargo tenemos tendencia a regañarles, a modificarles. Eso es. Porque dices que tienes 4 hermanos y no tienes hermanos, porque, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Que nos parece que está haciendo una aberración. Exactamente. Y daros cuenta que lo que nos está dando el niño es información. Hay niños que niegan que tienen hermanos y otros que siendo hijos únicos intentan que tienen hermanos. Entonces nos están dando la información y le preguntas al niño, a ver, ¿eso por qué? Y le vas jugando. Eso es lo mejor. El mejor trabajo con los niños. Yo tengo una amiga que es psicóloga infantil y lo que más se utiliza es el arte terapia. Es decir, la expresión a través del dibujo. Y tú a través del dibujo, los niños es que te dicen todo. Todo. En función de cómo lo colocan, cómo lo hacen. Es una maravilla. La información plástica de los niños es apasionante. Ana. Otro portugués, si quieres. Sí. Mismos niños, muchísimos mensajes negativos. Claro. Bueno. A ver, cuenta tu historia. Bueno, pues a ver, expresiones, emociones, todo eso. Y finalmente he terminado en la cocina de mi casa, que es un sitio donde está el alimento de las emociones, supongo, el alimento. Entonces ahí me he quedado porque ya hemos parado, ¿no? Entonces no he localizado, sí que ahí hay un niño, hay una espontaneidad, están todos un poco mezclados, ¿no? No los he ubicado, no me he ido a
poner fuera en otro personaje mi dolor, sino que estaba... La verdad que yo creo que sobre las palabras, porque lo ha explicado perfecto, Ana. Os dais cuenta cómo ha empezado, donde no se siente capaz, en una situación súper agradable, súper luminosa, y ella se ha retrotraído a su mundo de seguridad. Su casa, su estantería, sus recuerdos, sus vínculos de seguridad. Y se ha movido entre lo de la seguridad, pero como es una seguridad falsa del miedo, pues ha tenido que irse a lo trascendente. Y ha sido el agua. Ya veréis cuando veamos mañana el principio del agua, lo importante que es. Mientras que el fuego sube, quemándonos, el agua baja, purificando. Por eso se ha necesitado ella purificar. Perfecto, Ana. Como tenemos que seguir aprovechando, veis que esto es otro campo de trabajo. Muy importante que vayáis escribiéndole a Chon todos los campos de trabajo que queráis que vayamos trabajando. Cuanto más le pidáis a Chon, mejor para nosotros para poder organizar todas las sesiones de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Perdonad que no... Os dais cuenta que esto tiene tal cantidad de riqueza que lo que nos quedamos es con ganas de escuchar a todos. Bien, sigue. Estupendo. Vamos al mundo afectivo emocional. Fijaros que el mundo afectivo emocional se llama así afectivo emocional porque el soporte de este mundo son las emociones. Por eso se llama afectivo emocional. El soporte son las emociones. ¿Y qué son las emociones? Fisiología. Entonces, cuando nos hablen de inteligencia emocional, nos está hablando de un proceso que tenemos que ver biológico. La base emocional siempre es fisiología pura, es biología pura, ¿vale? Entonces, fijaros bien que cualquier estímulo externo va a manifestarse, dale otra vez, eso, se va a manifestar siempre de tres formas. Ante cualquier estímulo externo vamos a tener una manifestación afectiva emocional, y esta manifestación afectiva emocional que está en el medio genera ella una manifestación corporal y una manifestación cognitiva. Entonces nosotros, en función del mundo afectivo emocional, nos manifestamos corporalmente y nos manifestamos pensativamente, cognitivamente. ¿De acuerdo? Habéis visto que hay pensamientos que no podemos controlar. En psicología se llaman pensamientos intrusivos. De vez en cuando estamos así y de repente nos viene un pensamiento y nos viene otro. ¿Y cómo puedo pensar eso? Hay veces que está gente puesta en el metro y está cerca del metro y se nos viene, oye, un empujoncito y estaba así y te retiras. Y te retiras diciendo, ¿cómo puedo pensar yo eso? Por Dios. Si es que, ¿verdad? Y es como una cosa así. Y se llaman pensamientos intrusivos. ¿Por qué? Porque eso nos pasa a todos. Y yo cuando hice el máster de psicopatología, trabajamos durante cerca de 20 horas los pensamientos intrusivos, para darnos cuenta que es lo más normal del mundo, y que todo el mundo tiene pensamientos intrusivos, y que esos pensamientos intrusivos son manifestaciones, informaciones del mundo afectivo emocional que se está removiendo por dentro. Con lo cual, si nos echamos la culpa de ser unos monstruos por los pensamientos intrusivos que nos vienen, es que somos medio oleros. En lugar de decir, gracias pensamiento intrusivo, no le voy a tirar a la vía del tren, pero voy a ver qué mundo afectivo emocional me está impulsando a pegarle el empujón. Está claro, ¿verdad? Bien. Entonces, esta experiencia afectivo emocional, además de generar pensamientos intrusivos, que a veces no nos dejan ni descansar, porque son recurrentes, a veces son tan recurrentes que se hacen trastornos obsesivos compulsivos, que es cuando el pensamiento se hace de una forma obsesiva y necesitamos pararlo con una compulsión, que es un acto, una conducta, que es lo único que lo para. Y entonces entramos en el terreno corporal. Entonces, la manifestación afectiva emocional es tanto cognitiva, en forma de pensamiento, como corporal. Por eso, toda enfermedad siempre es psicosomática. Siempre, toda enfermedad tiene una base afectiva emocional que hace que esa enfermedad se facilite. Cuando dice, bueno, pero una gripe es un virus. Se contagia el virus y ya está, ya. Pero ¿por qué unos se contagian de gripe y otros no?
Ayer cuando me estaban leyendo la mano, Charo, pues me decía, dice, es que tienes unas cosas aquí y es que no tiene ningún problema respiratorio. No ha podido coger gripe ni catarro nunca. Y digo, pues es verdad, llevo 30 años que no cojo ni una gripe, ni un catarro, ni nada. No puedo pillar yo una infección. En cambio, tengo el sistema inmunitario que se me destroza de vez en cuando y sale por las nubes y hasta me ataco a mí mismo. ¿Qué es eso? Pues que el mundo afectivo emocional se está manifestando a través del terreno corporal. Y en cada uno se nos manifiesta de una manera determinada, en función de cómo lo tengamos. Por eso el pensamiento que nos da cognición nos va a dar una información. Leer el cuerpo es fundamental. Entonces, si leemos el cuerpo y leemos la mente, vamos a poder llegar al mundo afectivo emocional. ¿Os vais dando cuenta? Muy importante sabernos leer y saber leer a los demás. Bien, dale otra y dale otra, solo estos tres. Muy bien. ¿Qué es el mundo afectivo? Afectivo. Habéis visto que no he puesto emocional, ¿verdad? Afectivo. El mundo afectivo son la manifestación en los tres grandes componentes del mundo afectivo, que son los estados de ánimo, los sentimientos y las pasiones. ¿Qué es el estado de ánimo? Pues cómo tenemos el ánimo. Y es como estamos más o menos en ánimo. Ese tiene un estado de ánimo muy depresivo, ese está hundido, siempre se está quejando y tiene el estado, es más oscuro que una noche. Y entonces dice, pues esa persona tiene un estado de ánimo casi negativo, siempre se está quejando y además siempre está igual. Le pregunte lo que le pregunte, bueno, pues bien, y siempre está quejándose. Mientras que otro, ¿qué estado de ánimo tiene? Bueno, ese está siempre eufórico, siempre está contento, siempre está feliz. Es decir, el estado de ánimo es el estado más o menos constante que tiene una persona. Es su humor, ¿verdad? Bien, estado de ánimo quiere decir estado del alma. Curioso, ánimo quiere decir alma. Y el alma es el punto de conexión entre las personas cuando trascienden a sí mismo. Luego ya veremos todo esto, que es el punto de la trascendencia. Bien, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos es ese estado de ánimo pero proyectado a cosas concretas. Me encanta tal cosa, me gusta mucho tal cosa. Las sillas es que me encantan, esta silla me gusta mucho. ¿Y qué hago? El estado de ánimo positivo o negativo lo proyecto hacia cosas concretas. Es que la persona tal, o me encantan las personas que son de tal tipo, o me encantan las personas que son de tal otro. Me encanta. Y entonces es el estado de ánimo proyectado. Si es positivo, positivo, y si es negativo, negativo. Es que no puedo ver, es que odio a, ¿verdad? Es que no aguanto a. Pues nos damos información. Entonces el estado de ánimo positivo o negativo, los sentimientos proyectados hacia cosas concretas. ¿Y qué son las pasiones? Pues cuando esos sentimientos se desbordan. Una pasión no se puede aguantar mucho tiempo. Las pasiones son tremendamente peligrosas. Las pasiones son los estados de ánimo elevados a la enésima potencia. Entonces hay personas que se apasionan con una cosa concreta y al final terminan somatizándolo en una enfermedad. ¿Por qué? Porque las pasiones descargan tal cantidad de endorfinas y de encefalina que alteran el estado físico hasta llegan a desnaturalizar las proteínas. E incluso se pueden llegar a quemar por dentro. Desnaturalizan. Es decir, que el estado pasional es muy peligroso. El otro día, en una entrevista que hice, bueno, en una sesión, una persona dice, lo he pasado muy mal. He estado todo este fin de semana en un estado pasional con una chica que ha conocido y que ha sido horroroso. Dice, es que no podía ni pensar. Era una situación, pero que no controlaba. Y entonces era una situación que me ha desbordado absolutamente. Y venía bastante tocado, ¿eh? Y era por un estado pasional. O sea, que las pasiones no hay que idolatrar, es que hay que ser pasional. Hay que ser pasional controlado. Un pasional descontrolado se va de ala, ¿eh? Pero las pasiones tienen un tiempo, ¿no? Claro. A ver, quiero decir... Corto. Sí. Eso es. Quiero decir lo más gráfico. Los enamorados, ¿no? Por ejemplo, que dice que la pasión dura 1 año y medio, más o menos, ¿no? Si no se eso quema. es... Si no se quema. Suelen durar 1 día y medio. Sí. Sí, una Bueno, pasión... había oído 1 año y Claro, medio, más o menos. una pasión, fisiológicamente, estamos Sí. hablando de fisiología, esto es fisiología, ¿eh?
Una pasión, como se mantenga más de una hora, es... entonces no está bien expresado. No, claro, 1 año y medio es que te has quemado muchas veces ya. Ya. La pasión es cosa. una descarga. Daros cuenta que las encefalinas, las endorfinas, todos son unos neurotransmisores, unas sustancias que son de tipo opiáceo, pero son 1000 veces superiores a la morfina. Entonces, las descargas que producimos son tan brutales que la alteración en movimiento de las moléculas es tan brutal que aumenta el movimiento browniano de las moléculas que se rompen, estallan las moléculas. Entonces no es una pasión. Hombre, imaginar una persona que se apasiona mucho le empieza la cabeza bum, 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 bum. Que estás tú como todo el día pensando Experimentar en una eso. pasión durante un tiempo. El odio, ¿no? El odio es una pasión negativa. Yo por lo supuesto. he vivido, o sea, lo que tú dices. ¿Verdad? Pero Te agota, ¿no? un cuarto de hora odiando a una persona. Eso es. Y es súper intenso. Eso es. Y te das cuenta porque tú misma ya te proteges diciendo, o sea, que lo superas. Sí, que lo tienes que superar. Porque te das cuenta que en ese estado tú no puedes estar. O sea, que alguien Claro. pues en un momento dado, pues como ella decía, pues yo ves que odiaba a mi suegra. Y era ya... Sí, era bueno, llegó un punto, era odio, pero que yo lo... O sea, es la primera vez que yo he tenido ese sentimiento. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Y- Mira su A la suegra. Ay, genial. Pero bueno, lo viví hace mucho ya. Claro, no, pero que está lo muy pasé bien. muy mal. Se pasa mal, Se pasa muy mal. Pero, ¿puedes tener secuelas a lo mejor de esa experiencia? Yo creo que ya con mi suegra lo he superado. Vale. Me la he quitado ya muy del medio y tal, pero sí que Perfecto. recuerdo que es un sentimiento que no me gustó nada tener. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Has aportado una claridad estupenda. Porque ves lo que es la pasión, Sí, claro, que yo puede ser tanto la también pasión eso. positiva como negativa, puede ser del encandilamiento, así que no puedes... Y es Ni que dormir, no puedes ¿no? razonar. Date cuenta que las encefalinas tienen tal poder, y las endorfinas mucho más todavía, tienen tal poder que anulan. Los lóbulos prefrontales quedan anulados. No tienes capacidad de controlar nada, Madre que son los que se enajenan. La enajenación, esos que dicen... Pues ese maltratador que le pega eso está 26.000 perdido. cuchilladas y tal, y tú dices, pues no parecía, era sorprendente, es que no había nada, y le ha rajado y le ha hecho todas las burradas, y tú dices, es que me he enajenado. Significa Imagínate. eso. Claro, es una pasión, lo que pasa que de Oye, odio. gracias por aclararme eso, porque yo Muy tenía un importante. concepto... Claro. Es que a las pasiones parece que se le dan una idolatría, y es muy importante, ¿eh? Ahora veré. Digo que entiendo que habrá algún tipo de mecanismo natural que bloquee Por los estados supuesto. pasionales, porque si no estaríamos quemados. Eso es que estaríamos quemados todos, exactamente. Sí, Por que eso no es las algo pasiones, que tú aprendes claro, tanto está. a manejar, sino que algo natural se produce ahí, porque si no... Para- ¿Habéis visto las rabietas de los niños? ¿La qué? Las rabietas de los niños, cuando Ah, se sí, tiran al sí, suelo sí, sí, gritando sí, y dan puñetazos, patalean Eso y es pasión tal, también. que le coges tú al zagalico, le coges y bom, 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 y el pobre dice, sí, me estoy desahogando. Y no le dejamos desahogar. Bien, pues dejarle al niño que patalee, que puñetee y que grite, está en una descarga pasional. Claro. Lo que pasa es que está en una descarga pasional ante una frustración. El niño se ha quemado por lo que sea y está enrabietado, rabia, que es lo que decías tú, el odio. Sí, la verdad. Lo que pasa es que lo descarga físicamente. Entonces el niño no te va a decir, perdona un momento, mamáita, Es que me voy a que rabiar". voy a perder la pasión y voy a dar unos puñetazos y unos gritos. ¿No te importa? No, directamente se pone. Y claro, como te pilla a mitad de la calle y Qué vergüenza, tal, qué ¿no? vergüenza, miras así todo el mundo y la gente pasa, "Oh, el niño, y tú diciendo, de mi hijo, ¿qué están pensando? Madre mía". Le coges al niño y pues claro, hay que dejarle. Pues bien, qué bien. Muy importante. Y entonces vas aclarando. Pones a la gente que va pasando y que se queda así. No, mi niño Está está viviendo una descargando las pasiones. Muy importante. Por si a nosotros nos cohíbe que la gente diga, qué niño más maleducado. Porque ya, pero y el tuyo más. Y entonces ya... Disculpa, pero fisiológicamente, de una forma natural, estamos preparados para que se produzcan estas descargas Claro. de endorfinas. Por eso- ejemplo, cuando tenemos un hijo, Exactamente. se produce también esto. Claro. Si no, quizás a lo mejor no aguantábamos a... Eso está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Incluso la propia muerte, creo que también se produce, ¿no? No, incluso no. Se Es produce, donde más se ¿no? produce. En la muerte. No te puedes imaginar la descarga. Pero ahí Ah, puede durar más tiempo, ¿no? Depende, ¿O no? depende de lo traumático que esté. Si uno se muere en la sombra,
entonces descarga menos y es un sufrimiento tremendo. ¿Habéis visto que hay personas que yo les llamo las muertes estreñidas? Que son personas que les cuesta mucho morirse. Y están ahí. Es que están apretando que no se mueren. Y que hay que animarle, dices, píchala tranquilo. Yo ahora, por ejemplo, voy a tener que ayudar a uno que se está muriendo y le está costando mucho y me llama por teléfono porque le cuesta mucho. Luego yo no me pongo así tan holgorio cuando le toca morirse a uno, hay que darle trascendencia. Pero la muerte, daros cuenta, es el gran regalo de la vida. Es lo que da sentido a la vida. ¿Os imagináis esta vida sin la muerte? No tiene sentido, es que no tiene sentido. Lo importante de esta vida es aprender para cuando nos lleguemos al momento de picharla, decir, la verdad que ha valido la pena, he aprendido a sentirme mejor conmigo misma. O cuando uno llega, dice, pues la verdad que no ha valido mucho la pena y tendré que repetir, porque me voy más o menos como he venido. Entonces que nos demos cuenta que eso es muy importante y fisiológicamente estamos preparados para aprender. Nuestra fisiología es una fisiología de aprendizaje. La vida es para aprender. Y la aprenden las primeras bacterias. Las primeras bacterias, no podéis imaginar la información. ¿Sabéis cómo aprenden las bacterias de nuestro cuerpo? Lo peor que hacemos, y si no, el médico pediatra no lo puede corregir. Una cosa que peor hacemos es tomar antibióticos. Tomamos antibióticos así como así. ¿Y qué hacemos? Enseñar a las bacterias que se defiendan contra esos antibióticos. Y al final, cuando realmente tenemos que tomar antibióticos, pues todas las bacterias ya se han hecho resistentes. Les hemos enseñado. Claro. Imaginar cómo aprenden hasta las bacterias de nuestro intestino. A no luchar, ¿no? Claro. Aprenden, ¿no? A resistirse. A resistirse. Claro. Bien, ¿os queda esto clarito? Sí. Bien, entonces no vamos a darle demasiado culto a las pasiones. Cuando entremos en pasión, le tenemos que poner su control. Y decir, bien, pasión, tú vienes aquí, estupendo, muy bien, pero yo te controlo, yo te manejo. Yo no te dejo que me desbordes. Tanto en odio como en alegría. ¿Os dais cuenta? Me alegro mucho de lo que has dicho de odio, porque es el odio y la alegría, los dos extremos de las pasiones. Bien, mientras que el estado de ánimo y los sentimientos son tremendamente informativos. En los tres vienen las emociones. Es decir, que las emociones es la base del mundo afectivo. Por eso se llama mundo afectivo emocional. Porque las emociones se expresan en estados de ánimo, las emociones se expresan en sentimientos y las emociones se expresan en pasiones. ¿Os dais cuenta? Por eso es incorrecto decir mundo afectivo. Es mucho más correcto afectivo emocional. Porque las emociones, que son fisiología, es lo que la vida, la biología, nos regala para desarrollar el mundo afectivo. ¿Qué diferencia hay entre sentimiento y emoción? Muy importante. Las emociones generan los sentimientos, los estados de ánimo y las pasiones. Entonces las emociones, ahora las vas a ver, Guay del Paraguay. La emoción, respuesta fisiológica ante un estímulo significativo interno o externo. Es decir, si yo me pongo en la silla y me pego un cacharrazo, ¡bla!, me dan el pie, Lo que pasa es que lo disimulo. Entonces, me doy en el pie, la emoción que será de rabia. No voy a decir, bendita silla, qué daño me has hecho más agradable. No, le diré, jodida silla, que más... Es decir, el estado de ánimo es un estímulo externo, en este caso, que me hace a mí que el estado de ánimo, mi emoción, se altere. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo manifiesto esa emoción? La puedo manifestar como un estado de ánimo si soy positivo, pues simplemente diré, joder, qué tontería, qué golpe me he dado con la silla y ya está. Pero no diré, vaya mierda de silla, o diré, vaya tonto que soy. No me juzgo, sino que tontería, tropezar y ya está. Es decir, las emociones me dan una información para que mi estado de ánimo, en función de mi estado de ánimo, así lo actúe. O en función de mi sentimiento, o en función de mi pasión. Es decir, la emoción se va a manifestar en una forma constante, estado de ánimo, sentimiento, o en una forma puntual, pasión. Pero siempre la emoción va a generar, un desequilibrio neurofisiológico. Toda emoción genera un desequilibrio neurofisiológico, siempre. Y la neurofisiología es sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunitario. Los tres. Eso es neurofisiológico. Es decir, cuando yo tengo una emoción que me desequilibra, y siempre las emociones desequilibran, voy a tener una alteración neurológica. Mi sistema nervioso se altera. Sobre todo el sistema nervioso autónomo.
que es simpático o parasimpático. Se va a alterar, dime Ana. Antes de que sigas, es que hay una cosa que... Venga. Los sentimientos, yo entendía que era algo más superior a las emociones, en cuanto a que también participa... No, es que esa es una equivocación que hay mucho. Deluxe, que es el experto más grande de neuropsicología, ahí hace mucho hincapié, dice que es que hay una confusión muy grande y la emoción es un proceso fisiológico que se expresa. Lo mismo que el recuerdo es un proceso que tenemos en el cerebro, tenemos los recuerdos y se expresa en forma de la memoria. Entonces, por ejemplo, el amor universal, Muy bien. el amor incondicional es un sentimiento que está trascendiendo todo eso. Claro, pero que tiene una base biológica. ¿Tiene una base biológica el Claro. amor universal? Claro. Todo sentimiento tiene una base biológica. No es una posibilidad que está y que se expresa en el ser humano como se podría expresar en... Mira, podemos ver cualquier místico, cualquier maestro místico. Cuando la parte espiritual trasciende a la biología, el cuerpo se tiene que transformar. Verbigracia, Monte Tabor. La transfiguración de Cristo, que todo el mundo se queda boquiabierto diciendo que le ha pasado a este. Se ha hecho luminoso de repente, ha trascendido trascendió su esencia material. Está clarísimo. Pero surgió de la esencia material. Pero claro, lo trascendió desde su esencia espiritual, se hizo tan espiritual, resonó tanto en el ámbito espiritual que el soporte biológico se superó y entonces se hizo mucho más externo, que cambió todas las estructuras electromagnéticas, todo. Y que le pasó lo mismo cuando resucitó. Era un cuerpo totalmente trascendido. Pero eso les pasa a todos los grandes místicos. Los grandes místicos tienen esa trascendencia física, somática, cuando la parte espiritual, su estado espiritual, trasciende la parte biológica. Pero mientras tanto, los que estamos aquí estamos soportados biológicamente. Pero está generado por el cuerpo, el amor no está generado por el cuerpo. Es que es lo que podría verse. ¿Entiendes lo que te digo? Claro. Ahora vamos a irlo viendo. Es que las dos Anas estáis sembradas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahora vamos. Es que os estoy llevando de la manita de lo elemental, que es la biología, lo material, para llegar a lo trascendente. Pero primero tenemos que entender el soporte. Entonces decimos que hay un desequilibrio fisiológico. ¿En qué consiste el desequilibrio fisiológico? Que mi sistema nervioso se altera. Se me altera el sistema nervioso. ¿Cómo se expresa el sistema nervioso? A través del sistema nervioso autónomo. Y recordamos, sistema nervioso autónomo, simpático genera tensión, parasimpático genera relajación. Sobre esto os voy a dar una charla un día entero. Nos vamos a dedicar a la neurofisiología de las emociones, porque creo que vale la pena que lo tengáis clarito, ¿vale? Bien, entonces, es el sistema nervioso autónomo que genera estrés a través del simpático y relajación a través del parasimpático, se armoniza con el sistema endocrino, con las hormonas. Y entonces se liberan corticosteroides que generan estrés junto con adrenalina y otras hormonas, acetilcolina, serotoninas y esto, que generan relajación. Entonces vamos viendo que a todo estado emocional hay una respuesta fisiológica, neurofisiológica. Y siempre una respuesta emocional es una respuesta fisiológica. Y nos quedamos con eso muy importante. Porque como no nos quedemos con eso importante, no vamos a poder leer el problema del cuerpo. ¿Vale? Entonces, muy importante. Ese desequilibrio neurofisiológico se manifiesta también, hemos dicho, en el sistema inmunitario. Si yo entro en un estado simpático tónico, es decir, en un estado de estrés, el sistema inmunitario se me deprime. ¿Y qué os engancho? Pues cualquier tipo de infección. ¿Qué cojo? La infección vía respiratoria, amigdalitis, catarro, gripes. E infecciones vía urinaria, cada infección me da una información, cistitis, candidiasis, etcétera, etcétera. O alteraciones de defecación. Yo cuando hago siempre esto, ¿cagas bien? Se me quedan así con la cara y dice, pues no, soy estreñido. Bueno. O tengo diarrea, muy importante. ¿Por qué? Porque nos da una información tremendamente importante. El recto es
una de las cosas más importantes desde el punto de vista emocional. ¿De acuerdo? La defecación es, daros cuenta que en psicología tenemos una fase fecal y una fase anal. Imaginaros si eso es importante, es determinante de nuestro estado emocional. Bien, entonces este desequilibrio neurofisiológico... Sí, ponlo entera esta, por favor, Boris. Te tengo que dar un plus. Vale, ahí. Entonces, todo ese equilibrio neurofisiológico, que son las emociones, la tenemos que entender muy bien, muy bien, muy bien. Y tenemos que ver que una emoción es expresada y otra parte de esa emoción es sentida. Es decir, siempre vamos a tener una parte de la emoción expresada, la expresamos, y otra es sentida, la sentimos. ¿Cómo expresamos las emociones? La podemos expresar de forma automática o de forma conductual. La automática también es conductual, porque es una conducta. Pero la automática no tenemos control. Nos sale. Y entonces la respuesta automática es innata, es decir, si yo me pego el golpe con la silla en el dedo, me va a generar cabreo, ira, rabia. Y no lo puedo controlar. Todo dolor genera rabia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una respuesta innata. Y así estamos preparados. Imaginad que cuando sintamos dolor digamos, ¡uy, qué bien estoy! ¡Dale más! Pues es absurdo. Lo normal es que a todo animal, cuando le duele, pegarle un cacharrazo a un perro o a un gato, pues normalmente reaccionan de forma agresiva, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es innato. Pero también tenemos un condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es lo de Pavlov. ¿Recordáis lo del perrito? Bien, de Pavlov. Ese condicionamiento clásico es el aprendizaje emocional que tenemos desde que somos concebidos. E incluso antes de ser concebidos. Ya hemos hablado de la epigenia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el condicionamiento clásico? Es a cualquier estímulo externo o interno le añadimos una emoción. Por ejemplo, el ejemplo que pongo desde el principio. El dedo así a mí me genera una emoción de miedo. Pues siempre que me aparezca el dedo así, voy a sentir miedo. ¿Os ha quedado claro? La emoción de una persona cuando se acerca a mí me genera miedo. Pues siempre que una persona se acerque demasiado a mí, me va a generar miedo. ¿De acuerdo? El que una persona me sonría me genera ternura. Pues siempre que una persona me sonríe, me genera ternura, etc. ¿Veis que son a determinados estímulos genero una emoción? De condicionamiento clásico de emociones se calcula que tenemos unas 30.000 emociones por segundo. De condicionamiento clásico. 30.000 emociones por segundo. Es decir, el tálamo genera información a la corteza alrededor de 30.000 impulsos por segundo. Quiere decir que estamos mediatizado por el mundo emocional. Lo que pasa es que imaginar, tener la información de 30.000 emociones, pues cuesta poquito. La inmensa mayoría de ellas las desperdiciamos. ¿Y cuáles guardamos? A aquellas que nos produce una alteración neurofisiológica más gorda. Y solo vamos a tener conciencia, sentida, de las emociones más gordas. ¿Lo vais siguiendo? Bien. Entonces, condicionamiento clásico es el condicionamiento del aprendizaje emocional. A un estímulo le añadimos una emoción. Tenemos dos estructuras del tamaño de un guisante, que eso desde el punto de vista neurológico es brutal, hay varios millones de neuronas, que son las amígdalas de la zona límbica, que solo se dedican a esto, al aprendizaje condicionado clásico. Y son las amígdalas, que son los centros de la memoria emocional, y solo se dedican a almacenar las emociones de nuestras experiencias. De la marinera, eso quiere decir que es muy importante. El estado de aprendizaje emocional es tremendamente importante. ¿Qué otro tipo de aprendizaje tenemos? Otro que también queda involuntario, pero que es de condicionamiento operante. Y el condicionamiento operante es cuando yo desarrollo una conducta ante determinados estímulos para obtener unos resultados. ¿Veis que la diferencia es totalmente grande, verdad? El condicionamiento clásico es a un estímulo una emoción. ¿Os queda bien claro? Mientras que aquí es a un estímulo una conducta para obtener un resultado. Por ejemplo, el niño pequeño que al cabo de poco de nacer sabe que si hace esto
Los padres se deshacen, pegándole besos y achuchones, una sonrisa de un bebé, imaginaros lo que es, ¿verdad? Pues entonces aprende, cuando quiere recibir un achuchón, aprende a hacer esto. Pues ya está. Siempre que hago esto, me achuchan, pues ya está. ¿Qué es esto? Condicionamiento aprendido. Siempre que lloro, me cogen el pañal y lo ven a ver si me cago. Pues entonces, voy a llorar siempre que me cague. Condicionamiento operante. Un bebé aprende mucho más de lo que nos creemos. ¿Sabéis? Un bebé en los 2 primeros meses, la velocidad que tiene de conexiones neuronales su corteza cerebral, No. 2 millones por segundo. 2 millones por segundo de conexiones cerebrales. Daros cuenta, el niño cuando nace prácticamente con una corteza cerebral casi plana. Y empieza en los 2 primeros meses del nacimiento a desarrollar las conexiones. Y va a razón de 2 millones de conexiones por segundo. Tela marinera. Quiere decir que esto lo hace como churros. Ya a nosotros nos cuesta mucho más, porque luego empezamos con la muerte neuronal, se nos mueren más neuronas porque tenemos en exceso, etc. Pero vais diferenciándolo bien, ¿verdad? Es decir, esto es a un estímulo una emoción, a esto es a un estímulo una conducta para obtener un resultado, y a esto es cuando yo ya voy de sobrado y digo, si hago tal cosa, obtengo estos resultados. Si no hago esto, hago lo otro, y ya hago una cosa absolutamente consciente, ¿verdad? ¿Cuántas veces a cada conducta le ponemos la consciencia? ¿De cada 100, 0,1? Como mucho. Es decir, casi todo lo que sentimos y hacemos, lo hacemos aquí y aquí. Es decir, absolutamente inconscientes. ¿Los chantajes emocionales estarían ahí, en la cognitiva? Aquí y aquí. Ah, porque muchas veces son conscientes. A posteriori. Un chantaje emocional, date cuenta que viene determinado por un padre crítico o un niño adaptado. Y esos están metidos en el inconsciente de nuestra sombra. Y como no lo tengan, por eso estamos haciendo este curso, para que eso sea lo más consciente posible. Entonces, cuando hacemos un chantaje emocional, lo hacemos desde el triángulo patológico y normalmente sin conciencia. Entonces, cuando lo hacemos consciente es cuando decimos, ah, es verdad. Y entonces ya empezamos con el cambio. Muy importante, Vale, importantísimo vale. eso. Muy bien. Vale. ¿Qué es la emoción sentida? Lo último que nos ocurre. Anda, ahora me doy cuenta que lo que tengo es una mala leche de mucho cuidado, que no me aguanto ni yo. Por eso estoy teniendo este día tan desagradable, y al final nos damos cuenta de la emoción sentida. La emoción sentida viene de los lóbulos prefrontales, con lo cual a un niño de 4 años no le puedes decir, ¿qué sientes, hijo? Porque no tiene los lóbulos prefrontales desarrollados. Y los críos están actuando desde aquí, desde el inconsciente. Entonces, a un niño, que es el gran problema de la enseñanza tal y como está estructurada. Por eso el Waldorf y Montessori y todos estos tipos de enseñanza van mucho más en el camino del desarrollo psicológico del niño. Porque imaginaros lo que es sin tener una emoción sentida, que hagan un control de las emociones, sin saber qué emociones sienten. Pues claro, estamos haciendo niños adaptados por todos lados. Ya un niño de 6 años le dice, te tienes que sentar aquí y no te puedes mover de tu pupitre. Señor, es que yo quiero a ver qué hace, señor, quiero estar a tu lado. Que no, tú tienes que estar en tu silla. Y resulta que está con un pánico el pobre tremendo y lo que quiere es estar al lado de la figura de autoridad. Pero la seño pues no le puede. Menos mal que las seños son extraordinarias casi todas y se dan cuenta perfectamente de eso y lo están haciendo lo mejor que pueden. Pero claro, imaginar lo que es obligar a una serie de conductas de adultos a niños que no tienen lóbulos prefrontales. Es que es lo más aberrante. Los niños tienen que estar jugando y creando y desarrollando su autoimagen a través de la creatividad. Pero es que a los 6-7 años ya les estamos enseñando informática, idiomas, que vayan a tocar el violín. Y entonces les decimos, ¿y esto qué hacen? ¿Y dónde crean? Pero entonces hay que desarrollar los límites y la disciplina. Entonces, Muy ¿cómo bien. entra eso ahí? No sé. Porque también es importante. Te hago escucha activa. O sea que hay que desarrollar los límites y la disciplina. Yo creo que sí. ¿Tú crees que hay que desarrollar los límites y la disciplina? Sí, pero no sé cómo compaginar todo eso. O sea que no sabes cómo compaginarlo. No. Claro, daros cuenta, límite, disciplina, a que son conceptos.
entramos en la subjetividad. PNL, maravilloso. En la PNL hay una cosa que se llama el metamodelo. Y el metamodelo es que yo no puedo hablar contigo de límites y disciplina hasta que no sepa lo que tú entiendes por eso y lo que yo entiendo. Claro. Entonces, el metamodelo en la PNL es, ¿qué entiendes tú por límite? Tú lo expresas. Y yo te digo, por límite yo entiendo esto. ¿Qué entiendes tú por disciplina? Por disciplina yo entiendo esto. Muy interesante. Y entonces, una vez que ya sepamos de qué hablamos los dos, de la misma cosa, podemos entonces hacer una reunión mágica. Entonces tú dices, a ver, Claro. tú hablas desde el niño natural y yo hablo desde el niño natural. A ver qué dices. Que les den por saco a los límites y a la disciplina. Y yo digo, de acuerdo, totalmente. Ya ponemos. Que les den por saco al límite de la disciplina. Claro. Desde el niño adaptado. No, es que hay que ponerle el límite, porque si no nos asustamos y tal. Estupendo. Y vamos haciendo una reunión mágica entre los dos que es impresionante. Claro. ¿Ves? Muy interesante, sí. Este punto es fundamental. Sí, sí, sí. Estupendo. Disculpa, de la forma que lo has dicho, ahora mismo con el concepto que se lleva de educación, son resultados a corto plazo y resultados negativos a largo plazo. Lo has dicho perfecto. Perfecto. El resultado es que la adolescencia, fijaros, a mí me están llamando de varias universidades para atajar eso. ¿Sabéis que España hace 6 años, o un poquito más, era el país que mayor índice de titulados universitarios sacaba de Europa? Ahora España es el país que menos índice de titulados universitarios está sacando. Las universidades ya prácticamente están, los chavales terminan la ESO y lo dejan. Ya no siguen estudiando, no hacen ni bachillerato. Y el mayor porcentaje de los que hacen bachillerato son mujeres. Ya no hay hombres. Lo cual, el otro día me dio una alegría cuando lo leí y dije, menos mal. Porque lo ideal es que sean las mujeres las que dirijan el país. Y no los hombres. Daros cuenta que los hombres son territoriales, son jerárquicos, porque tienen testosterona, son dominantes, por tanto son muy necesitados de poder, mientras que las mujeres son mucho más evolucionadas neurológicamente. Entonces, por eso las mujeres siguen estudiando y los hombres están mucho más en el fracaso. ¿Pero por qué? Porque hay muy poquitos alicientes. ¿Qué tipo de alicientes genera el estudio? Pues eso, claro, el fracaso. ¿Y qué están haciendo? Pues ahora quieren atajar el fracaso escolar, que nunca ha habido un fracaso escolar tan grande como ahora. Lo quieren atajar dando clase en julio a los que hayan suspendido. Imaginaros que vas a hacer. O sea, cuanto más le retengan, más en cabrón no le vas a poner, pero eso es así. Están reduciendo además el número de profesores en los centros para aumentar el número de alumnos también. Es decir, que las aberraciones que están produciendo son muy grandes. Pero yo cuando me despedía, antes lo comentaba, me despedía de los chavales de cuarto de la ESO el viernes, y me dice uno de los chavales, cuando le estaba diciendo que lo había pasado muy bien, que me encantaban, que les quería un porrón, y me dice, profe, ¿podemos leer todas las tonterías que has dicho en el último trimestre? Porque los 2 primeros trimestres los tiene Adolfo. Digo, vale. Dice que son 76 tonterías. Digo, vale, estupendo. Y estuvo leyendo las 76 tonterías que yo digo en clase. Claro, nos retorcíamos de risa. Entonces, daos cuenta que ¿qué es eso? Yo me comporto como bastante controlado, pero me comporto con mucha naturalidad. Yo disfruto, pues manifiesto mi disfrute. Y yo las tonterías, tal y como se me ocurren, los voy diciendo. Y entonces, claro, pues uno se ha dedicado a notarlo. ¿Qué es lo que hace eso? Pues está creando otro tipo de filosofía. Y los chavales me dicen, profe, eres un tío muy raro, ¿verdad? Digo, absolutamente soy raro. ¿Pero por qué? Pues porque te sales un poquito de la norma y ya estás manejando esta parte. Esta parte la manejas. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Que el condicionamiento clásico sea el que tú quieras. Si yo, por ejemplo, cojo y por la mañana, antes de meterme en clase, me siento en mi despacho, me siento en la silla y me predispongo mentalmente, invierto de 3 a 5 minutos y digo, cuando entre en clase, ¿qué quiero sentir? Pues quiero sentirme tranquilo, quiero sentirme con un amor grande hacia mis alumnos, quiero sentir que no les puedo tener nada en cuenta porque son chavales que van a manifestar lo que sientan, quiero aprender de ellos, quiero sentirme lo más a gusto posible. Pues claro, cuando llego a clase ya voy predispuesto a sentir eso. ¿Qué estoy? Manifestando mi condicionamiento clásico. Yo me lo voy colocando a mí. Y os aconsejo que hagáis eso cuando levantéis por la mañana. Invertir de 3 a 5 minutos
en qué actitudes queréis tener en los diferentes contextos del día. Cuando yo se lo cuento a mis alumnos, me dicen, profe, pero eso es comerse el coco. Y les digo, no tengáis ninguna duda. Claro que comerse el coco. Es que le dan la razón. Claro, es que es evidente, No es te una resistes, comedura de coco. No te resistes. Claro, a es lo una que te comedura digan. de coco, pero podemos elegir. Yo me puedo comer el coco en negativo y decir, vaya mierda de vida, vaya desastre, vaya pum pum pum. Y eso está estandarizado, ¿verdad? Y cuando uno dice eso, y está en la quejorrea y en la crítica, ¿verdad? Nadie le tose, dice, claro, sí es verdad, esto es una mierda. Pero cuando uno se come el coco en positivo, ya es un tío raro. Y este tío no es normal. Este tío está por algún lado. Pero es que es mucho más agradable comerse el coco en positivo. Y entonces, ¿qué vamos haciendo? Un condicionamiento clásico que yo voy controlando. ¿Habéis visto lo de las submodalidades? Si yo me imagino y voy viendo los diferentes contextos y le voy poniendo las submodalidades correctas y voy diciendo qué actitudes, es que voy controlando mi vida de una forma tremendamente positiva. ¿Vais viendo el poder que tenemos? Tremendo. Es impresionante. Y daos cuenta de una cosa, solo vemos de fuera lo que realmente proyectamos desde dentro. Estos mismos alumnos, me dice una niña, profe, en Semana Santa, profe, eres el profe más guay, eres estupendo, lo hemos pasado estupendo, es que nos haces unas clases fenomenales, nos divertimos muchísimo. Le digo, me importa un bledo. Pues claro, pues se queda un poco cortado. Porque claro, les digo que me importa un bledo, porque no es mi objetivo hacerles bien a ellos. Mi objetivo es estar yo bien. Y les explico esto, lo que hago y todo, y que la consecuencia, por tanto, están bien ellos. Claro. Pero es que eso es real, ¿o no? Ana. Volviendo a lo de la creatividad y lo de la Muy educación bien. de los niños, si a una niña o un niño se le impone, como los dibujitos, que Eso es. esto que dicen, ¿no? Y ese niño, hay una fase del crecimiento que no ha cumplido de una manera higiénica, y entonces cuando es un adulto, si ese adulto de pronto se da cuenta y quiere volver a su creatividad, puede recuperar Absolutamente. Absolutamente. Todo. Y entonces la expresión de esa creatividad, en la expresión, los temas serán los temas de adulto, pero también puede volverse un niño, en el sentido de que puede tener que experimentar. Claro, lo que pasa es que lo puede hacer de una forma controlada. Fijaros, control no quiere decir represión, control quiere decir conciencia. No tiene nada que ver, ¿eh? Es decir, si yo digo control, eso es tremendamente positivo porque es poner conciencia en lo que hacemos. ¿Vale? Represión es todo lo contrario, es no poner conciencia porque pongo miedo. No tiene nada que ver control con represión. Entonces el control psicológico, cuando se llama en psicología locus control, el lugar del control es cuando yo pongo conciencia en mi mundo. Y entonces, claro, imagínate lo que es, pongo conciencia en lo que yo hago. Por eso, la gran regalo que tenemos es que en cualquier momento podemos iniciar cualquier camino. Una persona de 90 años puede decir, a partir de ahora voy a cambiar mi vida. Y puede empezar. Elisa. Quiero comentar de lo que decías de por la mañana, cómo te quieres sentir, al respecto de eso, un ejercicio muy interesante del libro de análisis transaccional que me recomendaste, que es que primero hagas una lista de todo lo de tengo que, pues tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que limpiar, tengo que hacer la compra, y luego que lo cambies por elijo. O quiero. Eso lo vamos a hacer esta Y tarde. entonces eso cambia muchísimo. Perfecto. O sea, de decir tengo que hacer algo a elijo, porque realmente nadie te está obligando. Exactamente. Cambia Sí, es muchísimo. importante. Exactamente. Ya veréis que es un ejercicio que hacemos esta tarde y es que cambia totalmente. Es el tengo que padre crítico. Mientras quiero o elijo, es niño natural. Cambia absolutamente. ¿Vale? Muy bien. ¿Os queda esto clarito? Venga, seguimos. Se puede aplicar a, bueno, pues como elegir un poco cómo vas a, el día que vas a tener y tal. Si ese día te toca morirte, pues decir, elijo cómo quiero experimentar esto. Perfecto, claro. Acláralo un poquito porque a lo mejor no te han entendido. No sé. No sé, pienso que... Raúl es impresionante, ¿eh? Os digo que a lo mejor os desborda a alguno, ¿eh? O sea, que cuando dice las cosas es tan profundo lo que está diciendo que a mí me cuesta seguirle, ¿eh? A ver, Raúl.
Pues eso, igual que pues cómo voy a afrontar el día de hoy o una reunión que tengo, lo que sea. Si veo que me va a morir, puedo también elegir, ¿no?, cómo experimentarlo, cómo vivirlo. Raúl, en definitiva, perdón, estás diciendo que todo el mundo te lo hace eso. Eso es. Que todo el mundo te lo hace Claro, eso. pero fíjate que lo que está diciendo es, no solo me estoy haciendo mi mundo, sino me lo estoy haciendo como si fuese el último día. ¿Entiendes? Es decir, voy a sacarle todo el jugo al día, porque a lo mejor elijo esta noche morirme. Que puede elegir hasta la muerte. Y también se dice otra cosa, creo yo, y es que si siente que la situación es impepinable en una reunión que va a hacer, por ejemplo, has hecho una reunión, no has dicho que te vas a morir ese día, sino una reunión. Una reunión mágica de lo que sea. Ah, Sí, sí. o una de cualquier reunión, tipo. yo te digo que te vas a morir en el sentido de que no puedes pasar por, o sea, que ahí vas a quedarte. Una situación negativa, aparentemente negativa, puedes elegir vivirla como negativa, pero como tú quieras también, ¿no? Como positiva, como negativa, como neutra. Es que una experiencia negativa es un regalo que la vida nos da. Claro. Ahora lo veremos. Aparentemente... ¿Vale? Seguimos. La verdad que tenéis una riqueza impresionante. Me estáis cautivando. Perdón, Bien. a mí es que me ha llamado la atención lo de... Dale 2 veces más, por favor. Un segundo, para no Sí, sí, robar sí, mucho vale. tiempo. Que le ataque... Que no se roba tiempo, que Vale. el curso lo ponéis vosotros Que y si no la me- riqueza es la que salga. Me agobio un poco, pero bueno. Ni te agobies, Ana. A Vale, ver, no. repite conmigo. No me agobio No para me agobio nada. para nada. Eso es. No, me ha llamado la atención... Agobio quiere decir sin gobio. Sin gobio. No sé lo que es el gobio. Yo tampoco. Ah, Pero agobio, sin gobio. Tú dices, vale, sin gobio. vale, sin gobio. Debe ser un pescado, ¿eh? Suena a pescado, ¿eh? Vale, vale. A ver, Ana. Bueno, quería decir que me ha llamado la atención que solo le atacar no, sino que le afecte a 3 sistemas, ¿no? ¿El sistema nervioso? Nervioso, el endocrino El endocrino y el inmunológico, eso es, principalmente. Me ha llamado la atención. No sé, porque hay más, por eso digo. Claro. Que no sé por qué estos 3 Claro, concretamente, porque es están que ya... circular, yo qué sé. Ana, es que no quiero entretenerme en esto, porque es mi tema. Es No, mi pero tema solo favorito un y poquito. como me toquéis ese tema y que ya Me voy, me pongo a ¿no? 100, me pongo a Me 100. voy, me voy. Entonces, os pido Sí. que tengáis un poquito de paciencia y más adelante damos todo lo que queráis sobre el tema neurofisiológico. Vale. Daros cuenta que hay ya un campo de investigación, se llama psiconeuroinmunología, que es cómo el estado psicológico, el psique, Sí. influye en el sistema nervioso y en el sistema inmunitario. Vale. Y es que daros cuenta, el sistema inmunológico está en todo, pero es que el sistema nervioso y endocrino está en Está todo. todo, claro. Por tanto, todo está afectado. Pero claro, tenemos que saber observar qué es lo que se afecta. Y en función de lo que se afecta, a mí, por ejemplo, la medicina tradicional china me informa muchísimo de que en función qué órganos están afectados me están dando la información. Qué tipo de elemento es, si es yin o yang y con qué otros están relacionados. Digamos que estos 3 sistemas están más Claro, pero es que son generalizados. los 3 sistemas que ya desencadenan todo lo demás. Vale, ya está. ¿Eh? Sí, Pero sí, sí. es que sobre eso Gracias. hay la tira. Vale, vale. Bien, una cosa muy importante. ¿Cómo se inicia el mundo afectivo emocional? Esto es importantísimo, ¿eh? Aunque sea muy simple. El mundo afectivo emocional se gesta desde el primer momento de la vida, no digo de la vida humana, sino de la vida, en forma de incomodidad y comodidad. ¿De acuerdo? Es decir, si hay un estímulo externo incómodo para un paramecio es un ser unicelular, ciliado, tal, si hay incómodo, se aleja, lo rechaza. ¿De acuerdo? Si es cómodo, se acerca, va hacia él. ¿Vais entendiendo? Entonces el mundo afectivo emocional ya se gesta desde el origen de la vida. Y nosotros, desde el principio, estamos en incomodidad o incomodidad. Es decir, rechazamos o nos aceptamos. Imaginar un cigoto, primera célula de un individuo. Que resulta que ese cigoto, a lo largo del oviducto, empieza a dividirse y llega al útero en forma de embrión, con un conjunto de células. Se implanta, pero a lo largo de ese movimiento ha recibido información de esa madre. ¿De acuerdo?
Imaginar que esa madre pues es lo que sea. Toda la información que ha recibido es de incomodidad o de comodidad, no recibe otra cosa. Si es de incomodidad, no rechaza a la madre, sino él se siente rechazado.